Gracias, Héctor. Héctor Allende recibió su título de ingeniero civil informático y su grado de magíster en ciencia de la ingeniería informática el año 2009 en la Universidad Técnica Federico Santa María. El año 2015 recibió su grado de doctor en ingeniería informática en la misma universidad y actualmente es profesor de la Escuela de Ingeniería Informática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Durante los años 2017 y 2021 fue presidente de la Asociación Chilena de Reconocimiento de Patrones, y entre sus intereses de investigación se encuentra el Natural Languages Processing, Machine Learning y análisis de serie de tiempo. Y hoy día nos va a hablar de Natural Languages Processing en medicina, Automatic Classification of Clinical Notes. Muchas gracias, Héctor, y adelante, todo tuyo. Muchas gracias, Susana. Primero que todo, quiero agradecer la posibilidad de contar un poco lo que estoy haciendo estos últimos 2 años, como le contaba a Sebastián. He estado trabajando en Natural Language Processing y es algo, ¿no es cierto?, que tiene directa relación, ¿no es cierto?, con lo que es Machine Learning. Hay muchas técnicas de Machine Learning que se aplican en Natural Language Processing, por lo tanto, esta experimentación, ¿no es cierto?, en esta área se vino como natural. Ya he estado trabajando en los últimos años en Natural Language Processing, ya sea en medicina, ya con notas clínicas, pero también con textos jurídicos y con análisis de sentimiento. Bueno, ya me presentaron, pero como les decía, toda mi carrera la hice, toda mi formación, perdón, la hice en la Santa María. Empecé a trabajar en el área de Machine Learning en el año 2007, si no mal no recuerdo, fue mi primera publicación en una conferencia. Desde ese entonces estoy trabajando en el área de Machine Learning. Así que bueno, soy 100% producto Sansano, hice mis 3, ¿no es cierto?, mis 2 grados y mi título lo hice allá mismo. Y como bien decía, ¿no es cierto?, Susana, mis áreas de investigación son el Machine Learning. Estuve trabajando, ¿no es cierto?, mucho en lo que es redes neuronales, algoritmos de ensamblado. Y ahora estoy metiéndome en Natural Language Processing como un paso natural, ¿no es cierto?, de lo que es la aplicación de técnicas de Machine Learning a textos. Y también he trabajado con series de tiempo. Sí, en serie de tiempo, intervalos de confianza Bootstrap para series de tiempo. Ahora estoy trabajando con predicciones de series de energía con Res LSTM y Wavelet. Estamos haciendo una fusión ahí de un modelo, ¿no es cierto?, un Wavelet LSTM. Y en mi tesis, mi tesis doctoral trabajé en lo que es Machine Learning distribuido, ya donde trabajé con lo que es fuentes de datos distribuidas que con contexto heterogéneo, donde se generaron, ¿no es cierto?, distintas fuentes de datos que siguen leyes de probabilidad subyacentes distintas, y cómo generar modelos de ensamblado que se fusionen y generen un modelo global que pueda aprender estas fuentes de datos distribuidas sin que se comparte información. Soy parte del laboratorio de Big Data y Data Science de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Ya esto lo formé el año 2015 cuando ingresé a la universidad. Y como bien decía Susana, ¿no es cierto?, fui presidente, ¿no es cierto?, de la Asociación Chilena de Reconocimiento de Patrones, que es una asociación, ¿no es cierto?, sin fines de lucro, que se encarga de dar a conocer esta área, reconocimiento de patrones en general, donde, ¿no es cierto?, cabe lo que es Natural Language Processing, Machine Learning, y todas esas, ¿no es cierto?, temáticas que es muy similar, Data Science, etc. Para contar un poquito el contexto, ¿ya? ¿Por qué decidí trabajar con datos clínicos? Los datos clínicos, ¿no es cierto?, generalmente hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, se han ido almacenando de manera en papel primero, pero ahora poco a poco se están digitalizando. Por lo tanto, hay mucha información que está está guardando, ¿no es cierto?, de manera digital, y eso nos da una oportunidad sin precedentes para poder aprovechar esa información. Especialmente voy a trabajar yo, o he trabajado con los discharge summaries, que son las notas de alta, en donde se quiere, ¿no es cierto?, clasificar estas notas de alta en asignarlas a su correspondiente categoría de enfermedad, ¿ya? El control es complejo, la clasificación y las estadísticas son últimamente
muy complejas, debido a que la cantidad de enfermedades que se tienen en la International Classification of Diseases es de alrededor de 69.000. Ya es un problema bien complejo. Y últimamente se han hecho bastantes desarrollos en lo que es el campo médico con Deep Learning. No solamente con notas clínicas, ¿no es cierto? Saben también, bueno, les voy a presentar un trabajo más adelante que está en desarrollo, que es, por ejemplo, para predecir muerte en base a las notas de entrada en la ICU, en la UCI, ¿cierto? La unidad de control de cuidados intensivos. Y se está haciendo muchas cosas con medicación, ¿qué más? Asignación, ¿no es cierto?, de predicción de cuánto tiempo va a permanecer una persona internada, para cosas de control, ¿no es cierto? Se está trabajando muchas cosas con el ámbito médico. Y en especial, como les contaba, voy a trabajar yo, o sea, he estado trabajando en lo que es las notas clínicas, especialmente notas de enfermería, notas de exámenes médicos, o de imagenología, etc. El uso de estos códigos de ICD se usa mucho para lo que es cobranza, devoluciones, management y estadística. ¿Ya? Se asignan estos códigos obviamente para cobrar, para reembolsos, ¿sí? Y también con fines estadísticos, para saber cuáles son las enfermedades que más prevalecen en la población. Estos errores, ocurren errores en la clasificación cuando se hace a mano, ya directamente por los médicos o ya sea por otros especialistas. ¿Ya? Porque, bueno, les decía, son 69.000 códigos de enfermedades, ¿ya? Y como dato, que les voy a comentar después en un trabajo que se hizo con Data de Chile, alrededor del 50% de los ingresos se clasifican como otros, de los ingresos médicos. Por lo tanto, hay mucha información que se está perdiendo ahí. Y esa información, ¿no es cierto?, se clasifica de manera como otros, o, perdón, o incorrecta, debido a la poca experiencia de los médicos o la mucha carga que tienen. ¿Ya? Y si nosotros vemos esto desde el punto de vista de costos, estos son costos, ¿no es cierto?, que alcanzan los 417 billones de dólares en actividades, ¿no es cierto?, de cobranza y de facturación en Estados Unidos. Entonces, ya sea porque no se pueden hacer estadísticas buenas o porque se cometen errores para el hecho de poder cobrar, ¿no es cierto?, los procedimientos médicos. El procesamiento de lenguaje natural, un poco de contexto, esto es un campo de lo que es la ciencia de la computación artificial, inteligencia artificial y lingüística, que estudia la interacción entre computadores y el lenguaje humano. ¿Ya? Hay muchas tareas que se pueden realizar dentro de Natural Language Processing, como lo son, por ejemplo, Machine Translation, que tiene que ver con traducción automática, ¿ya? Generalmente, ¿no es cierto?, las técnicas que se ocupan ahora en el estado del arte para hacer traducción automática es mediante técnicas de Deep Learning. Recuperación de información, para retornar, ¿no es cierto?, información de manera rápida, ¿ya?, y precisa, a partir de una búsqueda, de una query. Análisis de sentimiento, cuando nosotros tenemos un texto y queremos saber si es que el texto es positivo o negativo, por ejemplo, se usa mucho en lo que es redes sociales, para saber, por ejemplo, si una marca tiene buena apreciación o mala apreciación dentro del mercado. Extracción de información, ya como por ejemplo resúmenes de textos, también se pueden realizar de manera automática. Y una tarea, ¿no es cierto?, que ha dado harto valor últimamente, es question answering, que es yo hacerle preguntas a un texto, ¿ya? Como por ejemplo, when was Apollo sent to space, cuando se envió el Apolo al espacio, y la máquina da la respuesta, que en este caso es la fecha, ¿no es cierto?, de su primer vuelo. Entonces, como pueden darse cuenta, tiene muchas tareas las cuales se resuelven con Natural Language Processing, ¿ya? Yo me voy a encargar directamente de lo que es clasificación de textos, ¿ya? Porque eso que voy a hacer en realidad, eso es lo que se hace con las tareas que tienen que ver con categorización de enfermedades en base a textos clínicos. Algunos conceptos, ¿no es cierto?, que es necesario entender,
ya que las personas, ¿no es cierto?, que ya han tomado el curso, ¿no es cierto?, de John en Natural Language Processing deben conocer bien, es parte del proceso, ¿no es cierto?, de el trabajo que se hace con textos en NLP. Tenemos primero los documentos de texto. Esos textos se preprocesan, ¿ya? Se preprocesan, por ejemplo, se puede sacar las palabras vacías, los stop words, se puede lematizar, hacer stemming, distintas técnicas para poder preprocesarlo, ¿no es cierto?, y sacar data limpia, ¿ya? Después se hace el parseo de datos y el análisis aleatorio de datos. Después se ve la parte de representación y feature engineering, cómo yo represento vectorialmente estos textos. Puede ser mediante técnicas, por ejemplo, como bolsa de palabras o word embeddings, que son las técnicas que voy a comentar un poquito más adelante. Y después viene la parte del modelamiento y la minería de patrones para su posterior evaluación y puesta en marcha de las técnicas, ¿no es cierto?, que se realizan en el EP. Algunos conceptos de preprocessing, como les comentaba. Esta es la parte de limpieza y preprocesamiento, porque los datos textuales son datos no... ¿cuál es la palabra? O sea, son no estructurados, perdón, ¿ya? Por lo tanto, se necesita hacer una parte de procesamiento bien ardua para poder llevarlo, ¿no es cierto?, de una manera vectorial que sea capaz de entender, ¿no es cierto?, nuestros algoritmos de Machine Learning. Pues, lo primero viene el stop words removal, que es sacar palabras que no agregan información. Por ejemplo, lo típico son los artículos, preposiciones, etcétera. Son datos que, si no se sacaran, nos construiríamos, ¿no es cierto?, un vector que sería mucho más grande respecto, ¿no es cierto?, a los vectores que yo puedo generar a partir de data limpia. Después viene la parte de lematización y stemming. Lema, llevar una palabra a su lema, es, por ejemplo, llevar a su concepto base, ¿ya? Como love, loving, love ones, todo lo puedo llevar al concepto love, que es amor. Y stemming, que es llevarlo todo a su raíz, ¿ya? Son dos partes de procesamiento que son, se puede hacer una o la otra, ¿ya? Muchas veces también se puede hacer post-tagging, ¿ya? Filtrado post-tagging, que es, el post-tagger es part of speech tagging. Lo que hace es clasificar las palabras de acuerdo a su tipo. Si son verbos, si son sustantivos, si son adverbios, si son preposiciones, etc. Y después yo puedo hacer filtrado de eso. Por ejemplo, quedarme solamente con los verbos, preposiciones, ¿no es cierto?, sustantivos, etc. Y después, bueno, la remoción de caracteres especiales y tokenización. ¿Cómo represento yo texto? Y hay dos maneras distintas de hacerlo, ¿ya? La clásica, que sería, por ejemplo, con el Bag of Words, que sería mediante técnica, ¿no es cierto?, donde yo llevo el texto a una representación en donde cada término del documento representa una característica del vector, y después yo hago, ¿no es cierto?, la frecuencia del término por la frecuencia inversa del documento. O sea, yo lo que hago, hago decrecer el valor de la palabra si se repiten muchos textos, de la característica en especial. Entonces yo formo características, ¿cierto?, que son de la cantidad de términos de los documentos distintos. Entonces son vectores bastante largos, generalmente, ¿ya? Y por otro lado, tengo las técnicas más modernas, que vendrían a ser unas técnicas de word embedding, en donde yo cada palabra, ahora yo no es cada documento se transforma en un vector, sino que cada palabra, perdón, se genera un vector a partir de cada palabra. Y eso se hace mediante técnicas, por ejemplo, la famosa Word2Vec, ¿ya?, que lo que hace es predecir una palabra en base a las palabras, ¿no es cierto?, vecinas. Produce estos vectores, que es una manera no supervisada de hacerlo. Se realiza con mucho texto para tener algoritmos, o sea, representaciones buenas. Se utiliza mucho texto para generar estos vectores. Y lo que se hace después es representar el documento mediante estos vectores, donde cada palabra es un vector. La gracia de estos vectores, dado que se construyen con mucho texto, es que mantienen relaciones semánticas entre sí. Por ejemplo, si yo esto lo proyecto, por ejemplo, con alguna técnica de reducción de dimensionalidad como PCA
o TCNE, yo puedo llegar y proyectarlo, ¿no es cierto?, en espacio 2D y darme cuenta que Kitan y Kat quedan cercanos en esta representación. Por lo tanto, estas técnicas funcionan muy bien cuando se ocupan palabras que están out of vocabulary. ¿Ya? Cuando no se conoce, ¿no es cierto?, no ha aparecido, por ejemplo, en el conjunto de entrenamiento, no se tiene una característica para ese término, mientras que si se ocupa una palabra que está fuera, esta representación mantiene una relación con las características, ¿no es cierto?, que están dentro del dataset de entrenamiento. Y mantiene, ¿no es cierto?, también relaciones. Por ejemplo, la distancia entre man y woman del vector es muy parecido, es igual a la distancia entre queen y king. ¿Ya? Se mantienen relaciones semánticas, lo cual es muy bueno. Dentro de Machine Learning, lo que yo voy a mostrarles ahora van a ser 2 trabajos ya publicados y un trabajo que está en proceso. ¿Ya? El Machine Learning, ¿no es cierto?, son técnicas, tenemos distintos tipos de técnicas. Tenemos las técnicas que son supervisadas, donde nosotros tenemos etiquetas, ¿ya? Y técnicas no supervisadas donde nosotros no contamos con etiquetas, ¿ya? El proceso, ¿no es cierto?, de aprendizaje supervisado se hace en base al entrenamiento de estos algoritmos, dándole ejemplos de ciertas etiquetas, hasta que el algoritmo se aprende, ¿no es cierto?, esa función que logra separarme, en el caso de la clasificación, de separarme los datos que vienen de una categoría a otra. En el caso no supervisado, tenemos datos que no tienen etiqueta, lo que hace es encontrar relaciones entre sí. En el caso del reforzado, lo que se hace, ¿no es cierto?, el algoritmo aprende de los errores. Entonces se va generando, esto tiene harta relación con lo que son agentes inteligentes, el algoritmo va aprendiendo del ambiente, ¿ya? Y se le va dando feedback positivo o negativo dependiendo de qué también está aprendiendo. En este caso, generalmente yo trabajo con aprendizaje supervisado, donde nosotros tenemos un conjunto de datos que están previamente etiquetados, ¿ya? Se tienen las correspondientes clases, se tiene un algoritmo, lo que se hace mediante este supervisor, que el que conoce las etiquetas, yo alimento a este algoritmo un dataset de entrenamiento para obtener, ¿no es cierto?, una salida deseada. Se preprocesa, ¿no es cierto?, los datos después con este algoritmo y se generan después las clasificaciones de los datos. Por lo tanto, es un aprendizaje supervisado, porque se contienen etiquetas, y este algoritmo lo que hace es clasificar correctamente cuando llega un dato nuevo. Se generan máquinas de inferencia. ¿Qué se ha hecho en este aspecto? En asignación de código, por ejemplo. Este año ya viene del año 95, obviamente se ha utilizado con otras bases de datos que les voy a comentar más adelante, pero se utilizaron técnicas famosas, ¿no es cierto?, como Canner's Neighbor, feedback, relevancia feedback, independencia bayesiana, modelos bayesianos. Son utilizados, ¿no es cierto?, combinaciones de modelos que vienen de modelos clásicos para hacer la categorización. Ahora, lo que se está haciendo es mezcla de reglas con redes convolucionales, redes de deep learning. No solamente convolucionales, sino también redes recurrentes. Y junto a esto, con técnicas de representación de palabras, como son Glove, Word2Vec, FastText, yo puedo representar estos textos de una manera vectorial, donde mantengo relación semántica, y puedo generar, ¿no es cierto?, con estos algoritmos de deep learning, que contienen mucho, ¿no es cierto?, que necesitan mucho texto para poder entrenarse, puedo generar estos modelos, ¿no es cierto?, que funcionan bastante bien. Otro modelo de estado del arte vendrían siendo los modelos transformer, como vendría siendo, por ejemplo, BERT, que es un algoritmo que utilizamos bastante, dado que es el estado del arte en lo que es algoritmos de clasificación, bueno, sirve para otras cosas, como question answering, machine translation, pero principalmente lo ocupamos como técnica de clasificación, donde les voy a contar un poquito más del BERT. Y la gracia de esto es que, bueno, se han utilizado estas técnicas de word embedding, y BERT y otras cosas, con textos médicos, como por ejemplo de la sitio PubMed. La gracia de eso es que estas relaciones semánticas que mantienen los textos se aprenden en base a texto que es del área, ¿ya? Como por ejemplo PubMed,
que es un compendio, ¿no es cierto?, de todas las publicaciones que hay en el área médica. Por lo tanto, se aprenden embeddings que son mucho más certeros a la hora de, ¿cierto?, ocupar los datos que vienen de corpus que tienen que ver con el tema, ¿ya? Como les comentaba, las redes convolucionales son un tipo de red que provienen, ¿no es cierto?, se propusieron primero para hacer clasificación de imágenes, pero también se pueden usar con texto, donde nosotros ahora, en vez de usar estas matrices, ¿no es cierto?, de colores, nosotros utilizamos el texto como una matriz, donde tenemos los vectores y las distintas palabras que se tienen en el texto. Mediante redes, mediante procesos de convolución y capas de max pooling, yo logro llegar a una representación de más baja dimensionalidad para después hacer un flattening de esto y hacer, ¿no es cierto?, una clasificación mediante una red feed forward que está totalmente conectada, donde yo le puedo agregar dropout y salida sigmoidea, ¿ya? Entonces estas redes de convolución funcionan con texto, en donde nuevamente yo les paso estos vectores de palabras que tienen su representación vectorial, y mediante estas técnicas de convolución yo voy generando una matriz, ¿no es cierto?, más reducida, hasta al final dejarla flatten, o sea, dejarla plana, para poder utilizarla con una red, como entrada a una red feed forward. El otro tipo de red son las redes LSTM, que vienen siendo de otro tipo, son las redes recurrentes. Las redes recurrentes tenían el gran problema que tenían memoria corta, y esto se solucionó con las redes Long Short Term Memory. La gracia de esta red es que contiene, ¿no es cierto?, distintas puertas de entrada que hacen fluir, ¿no es cierto?, la información de una manera, ¿no es cierto?, en donde no pierde, donde tiene una memoria de largo plazo. Y con eso nosotros funcionan muy bien estas redes para problemas donde hay secuencias de información. Por lo tanto, el texto, al ser una secuencia de palabras, funciona bastante bien. También funciona muy bien para redes, series temporales. Y por último, comentarles un poquito de BERT. ¿Ya? BERT viene de Bidirectional, no, es Bidirectional, se me fue el Bidirectional Encoder Representations from Transformers, donde estos modelos de secuencia y secuencia, ¿ya? Tiene un módulo de codificación y decodificación. Partió primero para una tarea de Machine Translation, con corpus paralelo. Ya la gracia es que se puede entrenar con corpus paralelo, y la gracia es predecir cada palabra traducida, ¿ya? Y la gracia de estos modelos, que son modelos gigantescos, son de cientos de millones de parámetros, que se entrenan de manera no supervisada, ¿ya? La gracia de estos modelos es que yo después le puedo poner una capa adicional de una feed forward, una red fully connected, para hacer clasificación. Entonces esta me genera el embedding, haciendo esta predicción de palabras, ¿no es cierto?, traducidas, en el caso de la traducción, o si no, el entrenamiento del modelo para hacer embeddings. Yo puedo usarla con una capa adicional para hacer clasificación. La gracia de estos modelos, nuevamente, es que son mucho más rápidos de entrenar que las redes neuronales profundas, y tienen un sistema de multi-head attention, una atención de multicabezal, donde se centra, ¿no es cierto?, en posiciones de la oración, ¿no es cierto?, que son más importantes. Ya, con eso, habiendo introducido un poco, comentado un poco los modelos, si tienen más dudas, obviamente los modelos los podemos ver después de la presentación. Quería comentarles un poquito de las cosas que he hecho, ya las cosas aplicadas de estas técnicas para Machine Learning, o sea, para Natural Language Processing, con documentos clínicos. Este primer trabajo fue el primero que nos propusimos, y es la aplicación de Machine Learning y Word Embeddings en la clasificación de diagnóstico de cáncer usando anamnesis de pacientes. La anamnesis son las historias clínicas, ¿ya? Este trabajo fue desarrollado por mi alumno de doctorado, que ya se graduó, que es Andrés Ramos, por quienes habla por Carla Taramasco, Carlos Becerra y Rosa Figueroa de la Universidad de Concepción. Estos dos colegas son de la Universidad de Valparaíso. Bueno, ¿cuál es el problema que había? Es que hay
muchos desafíos todavía en los sistemas de información en la salud, que es lo que se refiere a clasificación de enfermedades. Como les comentaba, son 69.000 diagnósticos distintos en la clasificación IDC-10. Y en Chile, 50% de los diagnósticos admitidos en la UCI son clasificados como otros. ¿Ya? Este trabajo se focaliza en lo que es la enfermedad del cáncer. Ya trabajamos con anamnesis, con historias clínicas de pacientes de cáncer. Cáncer en general. ¿Ya? Les comentaba esto del 50% porque nuevamente, porque es se pierde mucha información al tener un 50% de las enfermedades, o sea, de los pacientes, ¿no es cierto?, de los diagnósticos clasificados como otros, que nuevamente se puede deber a que el médico es inexperto o que tiene una carga muy grande y no lo clasifica correctamente en estas 69.000 categorías que hay. Para eso voy a utilizar la base de datos MIMIC 3, ya que una base de datos bien famosa, ya salió MIMIC 4, contiene data asociado a 53.423 admisiones de hospital para pacientes adultos, ya de 16 años para arriba, admitidos en las UCIs entre los años 2001 y 2012. Adicionalmente, contiene datos de 7.870 neonatos admitidos entre el 2001 y 2008. Ya, la data, ¿no es cierto?, cubre a 38.597 pacientes adultos distintos y 59.785 admisiones de hospital. La edad media, ¿no es cierto?, de los pacientes 65,8 años, 55% de los pacientes son masculinos y la mortalidad en el hospital es 11,5%. ¿Ya? Se habla también respecto a la estadía mediana, de las estadías en el hospital y otra información que ahora con MIMIC 4 se extendió esa información que hay exámenes médicos, radiológicos, es una base de datos muy rica para poder sacar información y para poder hacer cosas con procedimiento de lenguaje natural. Trabajamos también con datos del Hospital Guillermo Grant Benavente, de la Universidad, de Concepción. Ya trabajamos con diagnósticos de cáncer de mamas, cirugías de cáncer de mama, cistes y nódulos, ¿no es cierto?, en las mamas, otros cánceres que no son relacionados a mama y otros diagnósticos no cáncer. Tiene esta cantidad de historias clínicas. ¿Ya? Un ejemplo de un texto de una anamnesis. MP VAX izquierda RT QT TX completó 5 años. Eso traducido, ya, pues obviamente estamos usando puras siglas, tiene que ver con mastectomía parcial, se realizó el vaciamiento axilar izquierdo, se aplica radioterapia, quimioterapia y no se puede evaluar el tumor primario. Completó 5 años. ¿Ya? Como pueden darse cuenta, esto es un texto que es bien particular. Ya tiene mucho acrónimo, ¿sí? Son palabras cortas, generalmente las anamnesis también son cortas, hay mucha variabilidad en lo que es el tamaño de la anamnesis. Por lo tanto, se quería, ¿no es cierto?, un clasificador que cuando recibiera una anamnesis, pudiera clasificarla a si correspondía a algún cáncer de mama, si correspondía a no cáncer, si correspondía a otra enfermedad particular. ¿Ya? En MIMIC 3, la cantidad de historias clínicas que tenemos son breast cancer, cistes y nódulos, no cáncer y no otros cáncer no de mama y otros diagnósticos no de cáncer. ¿Ya? Estas son la cantidad de historias clínicas que habían para cada una de estas clases. Decidimos entonces generar varios experimentos para separar cáncer y no cáncer, 21.000, ¿no es cierto?, historias clínicas, breast cancer y otro cáncer, 6.900, breast cancer, cistes y breast cancer, cirugía de breast cancer, 8.037, cirugía y cáncer de mama, 5.000, etc. En el caso el caso del Hospital de los Datos chilenos. En el caso de los datos de MIMIC 3, que es esta base de datos que se generó en Estados Unidos, tenemos cáncer y no cáncer, breast cancer y no cáncer,
y Breast Cancer Resistant. Tenemos distinta cantidad de los tamaños. ¿Qué técnicas se utilizaron? Se utilizaron técnicas clásicas de Machine Learning como Support Vector Machines, Decision Trees, Naive Bayes, Random Forest y técnicas de Deep Learning, como son las redes LSTM, una capa del LSTM, bidireccionales, LSTM más densa, 3 capas de LSTM, una capa de LSTM multiplicativa y 2 capas de densa, o sea, una red feed forward. Ya acá están los tamaños, ¿sí? Son los tamaños de unidades, ¿ya? Estos modelos tenían millones de parámetros, ¿ya? Por lo tanto, son bien costosos de ejecutar si es que no se cuenta con una GPU para poder entrenar los modelos. Todos estos fueron entrenados con GPUs de 1080 Ti, que tienen 11, si no me equivoco, gigabytes de VRAM. No son modelos de tarjetas muy costosos y se pudieron entrenar en un tiempo bastante agotado. Las métricas de desempeño que se utilizaron fueron precisión, donde tenemos los verdaderos positivos, partido por los verdaderos positivos más los falsos positivos, recall, verdaderos positivos, partido por verdadero positivo más falso negativo, y F1, que es una media armónica entre precision y recall. ¿Ya? El proceso consistió en lo siguiente. Acá tenemos el diagrama completo. Se tenían todas las anamnesis, ¿no es cierto?, importados de el conjunto de datos. Se borraron anamnesis sin texto, porque venían algunas anamnesis vacías, o si no, sin contenido, o contenido muy pequeño. De repente había anamnesis que tenían 2 o 3 caracteres, que con eso no se podía hacer mucho en realidad. Se crearon embeddings para cada uno de los datasets. Se utilizaron Word2Vec, BERT y TF-IDF. ¿Ya? Son los 3 tipos de representación de acceso a contexto. Y se generaron los distintos experimentos, que serían los breast cancer diagnosis, breast cancer surgeries, etc. Luego de eso, se crearon, ¿no es cierto?, los experimentos en donde ¿tienen levantada la mano? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Disculpen, me estaba... Sí, Héctor, Sí, una disculpa, consulta, me embalé. no hay problema. Una consulta con respecto a la historia de esta Anamnesis. anamnesis. ¿Es solamente de un punto en el tiempo o es básicamente un historial de todas las anamnesis de ese paciente? Se ocupó la primera anamnesis de que llega el paciente porque son una serie de anamnesis, porque obviamente la estadía va a generar muchas historias clínicas, pero se usó la primera, que lo que se Perfecto. ingresa eso está en información en la base de datos que se comparte de MIMIC3. Por lo tanto, se puede sacar cuál es la primera anamnesis. De hecho, esa también la utilizamos para la predicción de mortalidad. Perfecto, gracias. Ya, de nada. Fabián. Sí, hola. Ya, ustedes tienen que hacer una representación a nivel de documento de cada una de las anamnesis. Sí. Ahí se usaron Word2Vec, BERT y TF-IDF. TF-IDF y BERT son eminentemente representaciones a nivel de documento, pero Word2Vec no. Word2Vec es una representación a nivel de palabra. ¿Cómo lo hicieron Sí. para generar la representación a nivel de documento con Word2Vec? Colapsamos, ¿no es cierto?, el documento, o sea, colapsamos el documento con todas las palabras. O sea, si tenemos 3 palabras, por ejemplo, colapsamos el Word2Vec en un solo vector de tamaño 300. Pero ¿cómo hicieron esa agregación? ¿El promedio de los vectores? El promedio de los vectores, perdón. Sí, el promedio. Sí. Ok, ya. Esa era la pregunta. Ya, sí. Gracias por la pregunta, chicos. Ya, entonces hicimos la separación de los distintos cánceres y usamos técnicas de Traditional Machine Learning y Deep Learning, ¿ya? Más bien redes recurrentes. Y técnicas como Random Forest, Tree, CART, SVM, Naive Bayes, etc. Y se generaron, ¿no es cierto?, experimentos con cross-validation. Se generaron, si mal no recuerdo, 20 experimentos con fivefold cross-validation para obtener los resultados. Y se obtuvieron Precision, Recall, F1 y se hizo el resultado y se compararon los resultados. ¿Ya? Acá tenemos con Word2Vec. Estos son los datos de la base de datos chilena. En cáncer versus no cáncer, obtenemos un 0,98 en F1 macro. ¿Ya?
con una desviación estándar de 0.014. En el caso de breast cancer versus otros cánceres, tenemos un 0.986, ¿ya? Donde uno podría pensar que se pueden confundir, ¿no es cierto?, con breast cancer con otros cánceres, se obtuvo un mejor resultado. Lamentablemente acá, con 3 clases, en breast cancer, ciste y, cáncer, y cirugía de cáncer, se obtuvieron resultados no muy buenos con las redes profundas, sino que los mejores resultados se obtuvo con KNN, sería cada vecino más cercanos. En el caso de breast cancer versus breast cyst, se obtuvo un 978 y un 906 con SBM. Estos son kernel lineal y RBF. Y en caso, ¿no es cierto?, con Word2Vec y el breast cancer versus breast cancer surgeries, se obtuvo un 0.931. Esto con Word2Vec. En el caso de BERT, usamos, ¿no es cierto?, BERT y obtuvimos resultados un poco mejores, si no me equivoco. No, un poco peores. No, un poco peores, disculpen. Utilizando, ¿no es cierto?, BERT entrenado desde cero, con las anamnesis, ¿ya? Esto lo hicimos porque había había muchos conceptos, ¿no es cierto?, que estaban resumidos. Por lo tanto, si entrenamos con muchos acrónimos, perdón, esa es la palabra que estaba buscando, muchos acrónimos. Por lo tanto, nos tuvimos que entrenarlo desde cero, ¿ya? Se obtuvo resultados un poco peores que los de la técnica con Word2Vec. Y con TF-IDF se obtuvieron resultados bastante buenos, ¿ya? Lo cual, esto indica que usando técnicas que parecen antiguas en el estado del arte, se pueden lograr todavía resultados impresionantes, ¿ya? De hecho, esto es muy parecido a BERT, ¿ya? Entonces, lo que se hizo, ¿cierto?, fue 962, 972, 972, 971, estaba muy parejo en las distintas categorías que se hicieron, ¿ya? ¿Qué obtuvimos como resultado? Fue que los resultados obtenidos con Word2Vec son los mejores resultados. La importancia de modelos entrenados desde Scratch, ¿no es cierto?, desde un principio, ¿sí?, que con Word2Vec se entrenó en Scratch, porque es importante mantener generar data con un contexto particular. Y esto es una mejora en lo que va a la dirección de sistemas de recomendación, para que cuando un médico después esté ingresando a la anamnesis, le vaya a recomendar cuáles son los posibles diagnósticos en base a lo que está ingresando como anamnesis. Entonces, con eso, ¿no es cierto?, se puede obtener un resultado mucho más rápido y le podría servir, ¿no es cierto?, al trabajo. Y en trabajo futuro, la idea era trabajar con datos de muchas más enfermedades, lo cual se hizo en esta presentación, no sé si en este trabajo, que fue presentado en la ICPRS, la International Conference on Pattern Recognition Systems, este año creo, sí, este año, con un trabajo, esto es el trabajo de un alumno de pregrado, Brian Catal. El proceso es muy parecido al anterior. Se viene una etapa de preprocesamiento, se entrenan los modelos y se hacen las predicciones, ¿ya? ¿Qué se hizo en el proceso de entrenamiento? Se eliminaron stopwords, se llenaron todas las lowercase y se hizo un data cleaning de sacar caracteres raros, sacar números, etc. Luego se hizo una tokenización, se llevó ese texto a secuencia, ya utilizando algunas de las técnicas de embedding, y se hizo un padding, ya que es agregar ceros cuando la oración, ¿no es cierto?, son de largos variables. Se entrenaron varios tipos de modelos. Ya se entrenó una arquitectura CNN, una Convolutional Neural Network, donde se tenía la capa de embedding, una capa de dropout para evitar el sobreajuste, ¿no es cierto? Convolutional 1D layer, un Global Max Pool layer y una capa dense para hacer las predicciones. En el caso, ¿no es cierto?, usamos también una arquitectura del Binary Relevance, que esto se trabaja con multilabel, cuando se trabaja con múltiples etiquetas. Cuando un ejemplo tiene varias etiquetas a la vez. Entonces, ¿qué se hace? Se separa el problema en varios subproblemas, en donde se entrena el modelo, ¿no es cierto?, con
por cada etiqueta, por cada una de las etiquetas por separado, en vez de ser la estimación de, la etiqueta, de las etiquetas en conjunto. En el caso de estas redes, ¿no es cierto?, convolucionales, en el caso de redes recurrentes, utilizamos el STM, más feedforward, GRU, que es Gated Recurrent Unit, ¿cierto?, que es un tipo de red recurrente que es un poco más simple que el STM, y GRU y el STM solas. ¿Ya? Se utilizó como métrica, ahora otras áreas, o se utilizaron otras métricas, porque estas métricas estaban reportadas en otros documentos, o sea, en otros papers del estado del arte. Se utilizó Macro Area Under the Curve, AUC, y Average Precision. Y también la ejecución en tiempo, ¿ya? A pesar que nosotros utilizamos un computador bastante moderno, como spoiler, obtuvimos mejores tiempos de ejecución. El resultado, este es el paper, ¿no es cierto?, presentado el año 2019, si mal no recuerdo, de redes convolucionales, ¿no es cierto?, y CNN. Nosotros obtuvimos mejores resultados con los top 10, ellos reportaron top 10 y top 50 enfermedades, ¿ya? Los top 10, nosotros mejoramos, ¿no es cierto?, como se puede apreciar acá, el mejor que se obtuvo fue con GRU, y el mejor resultado que se obtuvo, ¿no es cierto?, en top 50 fue de 0.5693 con la CNN, ¿ya? En comparación a los resultados obtenidos con el paper, ¿no es cierto?, del 2019. Acá se puede apreciar las curvas RUC, las curvas, ¿no es cierto?, Precision Recall Curve, donde se aprecia, ¿no es cierto?, para cada una de las características, ¿ya?, las distintas, tenemos una curva, ¿no es cierto?, donde tenemos precisión por un lado y recall en el otro, y nos muestra cuáles son los desempeños de cada una de las clases, por separado, donde podemos apreciar de que tiene un resultado bastante bueno, especialmente, por ejemplo, la clase verde, que sería clase 2, una enfermedad en particular. Otras no tienen muy buenos resultados, se acercan mucho a la diagonal, por lo tanto, el resultado no es muy bueno. Acá en este resultado, por ejemplo, acá no es muy bueno, acá tenemos las top 50, ¿sí? Pero esto es esperable, porque a medida que aumenta la cantidad de enfermedades, es más difícil clasificar. En el caso de área bajo la curva, se comparó con el paper de 2019 y uno del 2020, ¿sí? En donde se obtuvieron mejores resultados en área bajo la curva con nuestros propios resultados, con CNN y con Binary Relevance CNN, ¿ya? Y estos son los tiempos que se reportan en el paper 9, el STM, GRU y CNN, donde ellos utilizan una tarjeta incluso más potente que la de nosotros, lo que implica que nosotros igual redujimos el código y logramos, ¿no es cierto?, reducir los tiempos de ejecución con nuestras técnicas, ¿ya? Acá vale decir de que se utilizaron distintas versiones de Keras con TensorFlow, por lo tanto también puede deberse a eso, ¿ya? Pero quisimos reportar de una manera práctica cuántos eran los tiempos de ejecución para obtener estos resultados que aparecen acá. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay nosotros mantuvimos, ¿no es cierto?, sostenidamente un AUC mayor y un average precision mayor que los otros modelos, ¿ya? Esto se debe a que logramos con Binary Relevance manejar lo que era el imbalance de clase, el desbalance, perdón, de clase, y la frecuencia, ¿ya? La gracia de esto también es que tuvimos modelos más simples, pero a la vez más rápidos, donde los resultados son bastante buenos, y los resultados del LSTM no eran muy buenos. Nosotros pensamos que tiene que ver con el largo del texto, ¿ya? Bueno, el ICD Classifier tiene mejores métricas que los estudios previos, ¿sí? Hicimos este proceso, ¿no es cierto?, de manera mucho más rápida, menos costosa en tiempo y obteniendo mejores resultados. Esto va también en pos de un sistema de recomendación y la complejidad,
¿ya? Que se integran arquitecturas y métricas bastante buenas, ¿ya? Se integran arquitecturas, perdón, y métricas bastante adecuadas al problema. Ahora quería, por último, ya quedando poco, es que quería presentarles este trabajo. Estamos trabajando, está en proceso, ya todavía no sale publicado, que tiene que ver con predicción de mortalidad en admisiones en unidades de cuidados intensivos. Y este es un trabajo que estamos desarrollando con un profesor de Nueva Zelanda, con Parmanand, un colega de estadística de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, y con mi alumno, ¿no es cierto?, que les había contado que trabaja en la UB, que es, es doctor ya, y con alumnos de pregrado. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Es predecir si un paciente va a vivir o va a fallecer basado en su primera nota clínica cuando lo admiten en la UCI, ¿ya? Y nuestro enfoque, ¿no es cierto?, es maximizar la probabilidad, ¿no es cierto?, la predicción de probabilidad basado en Natural Language Processing y Machine Learning. Nosotros vamos a usar solamente lo que es la información de la nota clínica para predecir si es que el paciente va a morir o va a fallecer. O sea, va a morir o va a sobrevivir. ¿Ya? Ok. Acá tenemos una nota clínica de Mimic 3, que es la misma nota, el mismo base de datos que utilizamos, ¿no es cierto?, en el primer trabajo. Y en el segundo también. Como se pueden dar cuenta, son notas bastante complejas. Acá hay menos acrónimo, pero de todas maneras sigue siendo está completamente anonimizada, ¿ya? Pero sigue siendo compleja. Tenemos varios desafíos acá. Las notas clínicas están sujetas a la interpretación de la persona que encargo de la que la escribió, ¿ya? Es muy personal, ¿no es cierto?, cómo la escribe el médico que la escribe. Las notas clínicas no están estructuradas, haciendo su análisis difícil. Hay mucho ruido en los datos, muchas palabras vacías, muchas palabras fuera del vocabulario médico, lo cual también lo hace también costoso. Y hay un problema con el balance en los datos, teniendo mayor cantidad de pacientes vivos. Entonces tenemos un problema donde tenemos un desbalance clase, donde en este problema de clasificación vamos a tener mucho menos pacientes muertos que pacientes vivos, por lo tanto hay que balancearla de alguna manera. ¿Qué se ha hecho? Cosas relacionadas con la base de datos MIC 3, pero que no tienen que ver con predicción de mortalidad. Es la predicción nuevamente de categorías de ICD o recomendaciones de medicina. ¿Qué medicamentos tienen que tomar? ¿Ya? Estos trabajos, ¿no es cierto?, son bastante interesantes. Trabajan, por ejemplo, con LDA, que es Latent Dirichlet Allocation, ¿cierto?, que es modelos de topic model. Con Doc2Vec también. Y nosotros hemos utilizado, ¿no es cierto?, todas estas mismas representaciones para hacer el trabajo, ¿no es cierto?, de representación. Preprocesamiento. Ya viene toda la etapa de limpieza, reducción de ruido y de términos. Después viene la representación, proceso de transformar palabras en vectores. Después modelamiento, modelos, ¿no es cierto?, focalizados en la clasificación de texto, y evaluación, donde tenemos que evaluar los resultados del proceso. ¿Ya? En la parte del preprocesamiento, nuevamente utilizamos tokenización, normalización de texto, stemming, lematización y stopwords, ¿ya? Para poder llevarlo a reducir la mayor cantidad posible de palabras. En el caso de representación vectorial, utilizamos, ¿no es cierto?, distintas técnicas, ¿ya? Utilizamos BERT, utilizamos Word2Vec y utilizamos TF-IDF, ¿ya? En el caso de las técnicas que utilizamos Naive Bayes, las típicas técnicas, agregamos XGBoost, Extreme Gradient Boosting, que es también una técnica bastante actual. Usamos LSTM, ConvNet, VLSTM, GRU, y trabajamos con
trabajamos con técnicas, ¿no es cierto?, donde utilizamos BERT y le hicimos un fine tuning a BERT, donde hicimos, ¿no es cierto?, técnicas de clasificación. Las matrices, las cosas que evaluamos, recall, accuracy y F-measure, ¿ya? Y la área bajo la curva, ¿ya? La razón de esto es para poder, ¿no es cierto?, determinar la efectividad de los modelos para cada tipo de clasificador. Los experimentos se llevaron a cabo en 3 servers físicos, ¿ya? Con GPU. Ya acá adquirí para este trabajo una Tesla K80 que tiene más VRAM, tiene 24 GB de VRAM, es un poco más lenta que la 1080, pero se pudieron obtener resultados bastante buenos, a poder correr modelos más grandes, como los BERT. El número de ejemplos se usó, ¿no es cierto?, se balanceó la cantidad de datos, o sea, se submuestrió la clase mayoritaria para balancear la data. Se realizaron, ¿no es cierto?, 5 iteraciones con diferentes bloques de datos, se ocupó Fivefold Cross Validation, y los parámetros para los clasificadores se usaron conjunto de datos de 1000, subconjunto de datos de 1000, para ajustar los modelos, para ajustar los parámetros de los clasificadores. Acá se puede apreciar los dos resultados. Nosotros con TF-IDF logramos un 0.8431 de accuracy y parecido en AUC ROC, área bajo la curva de ROC. Con Keras Embedding, ¿no es cierto?, con el embedding que usó Keras, logramos un 0.8219 con las LSTM, y luego con distintas versiones de BERT, que estas versiones de BERT, tenemos un BERT normal, que se entrenó con Wikipedia, un BERT BioBERT, Bioclinical BERT, que se entrenó con datos de PubMed, y un BlueBERT que se entrenó con datos de Mimic. ¿Ya? Y nosotros lo que hicimos fue ajustarle, ¿no es cierto?, una capa adicional para poder clasificar hacerlo, ¿no es cierto?, el modelo de clasificación para saber si es que un paciente iba a vivir o iba a fallecer. ¿Ya? Los mejores resultados fueron obtenidos con BlueBERT. Obtuvimos un 0.8619. Entonces, 0.8617 en F-score y 0.862 en lo que es área bajo la curva. Recuerden, esto es la primera nota clínica que se ingresa en admisión y se verifica si un paciente va a morir o va a sobrevivir. ¿Ya? Las conclusiones: se lograron las expectativas, teniendo una predicción mayor al 80% de accuracy. Recuerden que la data está balanceada, así que esta data, estos 80% de accuracy es bastante bueno. Se puede extrapolar, ¿no es cierto?, que puede ser extrapolado a otras regiones con diferentes lenguajes, ¿no es cierto?, colaborando con pacientes que tengan riesgos altos de fallecer. Por ejemplo, esto podría ayudar a un hospital que hace un ingreso, le toma la anamnesis y le indica si este paciente va a fallecer o no. Entonces puede indicar, ¿no es cierto?, si es que va a ocurrir alguna complicación a la hora de hacer el tratamiento. Y el futuro, ¿no es cierto?, es, bueno, publicar este trabajo, y hay mucho todavía por mejorar. ¿Ya? De hecho, uno de los alumnos de pregrado se metió en el doctorado, lo estoy convenciendo para que siga trabajando en esta área, porque con MIMIC 4 ahora hay mucha mayor información. ¿Ya? Decía, hay notas clínicas, notas de enfermería, notas de exámenes de radiografía. Se puede sacar mucho provecho todavía a los datos. ¿Ya? Por lo tanto, es factible, ¿no es cierto?, poder sacar esos datos, ¿no es cierto?, y sacarles mayor provecho. ¿Ya? Ya como último, quiero agradecer nuevamente a Sebastián por la invitación. Disculpe si me extendí mucho. Bueno, parece que justo calcé con la hora. ¿Ya? Cualquier consulta que tengan, yo siempre estoy dispuesto a ayudarle, ¿no es cierto? Si tienen alguna pregunta, me escriben a hector.allende@pucb.cl y los puedo, ¿no es cierto?, guiar si tienen interés en meterse en el área médica, por ejemplo, qué cosas se pueden hacer todavía, les puedo recomendar lectura, literatura, etcétera. ¿Ya? Así que muchas gracias por la invitación y
quedo disponible para preguntas. Fabián. Hola. Hola. Primero, gracias por la presentación. Se ve que De nada. estamos empezando como a aparecer más grupos de procesamiento del lenguaje natural en medicina. Eso es súper interesante. Pero tengo una pregunta sobre el segundo trabajo que mostraste, que era de la clasificación, de la codificación con código CIE10. ¿Sí? Tengo una duda. Nosotros estamos resolviendo una tarea muy similar con la codificación de CIE10, pero específicamente el CIEO, que es un subconjunto para clasificación de enfermedades oncológicas. ¿Ya? Y bueno, el problema el problema que estamos resolviendo es que nosotros queremos hacer un codificador que nos sugiera cuál es el código CIE10, pero dentro de absolutamente todo el conjunto de datos de CIE10. Por ejemplo, si nuestro subconjunto tiene alrededor de 10.000 códigos, nosotros queremos tener la relevancia para los 10.000 códigos y no para Ya. los 10 o 20 o 50. Ahora, esa ¿cómo tú resolverías ese problema si uno quiere como tener de manera masiva esta codificación y no solamente un subconjunto de 10 o 50? Muy buena pregunta, Fabián. A ver, ¿cómo lo resolvería yo? Primero, yo creo que hay que preocuparse del desbalance. Vas a tener un desbalance bastante fuerte, lo que nos sucedió a nosotros también, respecto, ¿no es cierto?, a las distintas enfermedades. Me preocuparía del balance de las clases, ¿ya? Ver alguna técnica de balanceo de clases, puedes utilizar alguna técnica sintética de remuestreo, como Smooth, ese tipo de técnica. Y yo probaría con una base de datos, ¿no es cierto? O sea, con esa base de datos, probaría con una red feedforward al final, ¿ya? Para que me clasificara, ¿no es cierto? Me diera la probabilidad, ¿no es cierto?, de clasificación para cada una de las 10.000 características, o sea, 10.000 clases, ¿ya? No se me ocurre qué más decirte, Fabián, pero es muy buena pregunta. O sea, así sin analizar bien la capacidad de datos, tendría que ver eso. Oye, ¿con qué profesor estás trabajando, Fabián? Con Jocelyn Dunstan. Soy miembro permanente del grupo de procesamiento del lenguaje natural del Centro de Modelamiento Matemático. Ah, ya. Ya, Sí, interesante. sí. Pero ahora va como por el otro lado la pregunta. Si ahí ¿Ya? ustedes usaron, no sé, los top 100, ¿por qué no usaron todo? ¿Por qué no? Porque nos comparamos con los trabajos anteriores. Sí, sí, creo que leí ese paper y también me quedó la duda, ¿por qué no usaron con todo? Sí, También en realidad fue por una cosa de tiempo también y queríamos contrastarnos, ¿no es cierto?, con los resultados del paper. claro, Entonces, por porque eso usamos 100. sí, pues, porque, bueno, yo soy clínico y para ¿Ya? mí lo que sí o sí es como útil en la clínica sería clasificar con todos los códigos CIE10 y no con un subconjunto de 100. ¿De Sí, qué me sirven 100? sí, Esa es como la duda que tengo. Ya, sí, sí. gracias porque nos sirven mucho en estas como opiniones distintas para tratar de resolver el problema. De hecho, no, igual el paper lo tenemos casi listo, pero era como Ah, ya, para saber si tienen como otra idea que no se haya ocurrido a nosotros. Ahora ya. tengo otra pregunta. ¿Por qué Dime. se modeló este problema como un problema multilabel? Porque, Porque la idea era como obtener un código por cada documento, ¿o no? no, porque había casos donde teníamos varias enfermedades por paciente. Ya. Sí, o Mimic asigna varios, puede tener uno Sí, o más códigos por cada uno de los. exactamente. Mm. Ya. ¿Y el con el que se están comparando ustedes también lo hacen con multilabel? Y creo que no, Ya. creo que no. Tendría Sí, que leer nuevamente el trabajo, pero creo creo que que eso no. habría como que tener cuidado porque quizás ellos no lo hicieron así, ustedes sí lo están haciendo así. Ya, Sí, por eso sería mejor. ¿Me sí. podrían mandar, porque quizás lo podemos citar a ustedes, Ah, ya. pero no Mándame un encontré correo. ya, porque busqué en Google exactamente el título y no lo encontré. Sí, todavía no sé. Mira, lo presentamos este año, pero todavía no sale publicado por, por IET, que va a estar después indexado en IET Explorer, pero todavía no sale, todavía se han devorado justamente con la publicación. Entonces te puedo mandar el paper. Ya, bacán. Sí, te voy a mandar un correo a Héctor.allende. Héctor.allende@plcb.cl. Sí, porque nosotros como te conté, estamos resolviendo un problema súper similar y probablemente va a ser buena una cita de ustedes como background. Muchas gracias, Fabián.
Pero bueno, esa era mi pregunta. Gracias. Ya, gracias, Fabián. Sebastián, tiene una pregunta, parece. Sí, hola Héctor. Yo te quiero hacer dos preguntas. Una de la parte de la ética y la otra de la parte de la del que siempre me ha surgido una duda. Normalmente el embedding que uno está ocupando siempre tiene algún significado. O sea, me imagino que el PERT debe tener un significado, tal como dijo al principio, yo no soy experto en NLP, pero cuando ocupamos si ponemos la capa de embedding, ¿cuál es la idea? ¿Qué significado pasa a tener esa capa? O simplemente es como que tuviéramos millones de neuronas trabajando entre ellas nomás? El Keras Embedding lo que te hace, ¿no es cierto? Ocupa un embedding propio de Keras para hacer la, ¿cómo se llama? La transformación. La transformación a vectores. O Ahí sea, los detalles, ahí no tengo bien los detalles del Keras Embedding, no me acuerdo bien cuáles son los detalles de cómo se hace, pero se utiliza una capa de Keras Embedding para hacerlo en sí. el Ya, procesamiento. sí, no quería saber cómo los detalles más de qué. Perfecto. Y lo otro, la parte ética, ¿cómo crees tú que este trabajo, este último justamente que estás mostrando, te afecta la parte médica? Es decir, como médico podría decir, si me hago imagínate, yo como médico me llega esto, me llega una predicción de que va a fallecer con un 99.99% de probabilidad. ¿Cómo crees tú que afecta éticamente el trabajo del médico? Muy buena pregunta, Sebastián. A ver, yo creo que esto igual tiene ciertas implicancias éticas, porque justamente esto podría darle, ¿no es cierto?, una preferencia a un paciente por sobre otro. ¿No es cierto? Cuando te llegan dos pacientes, uno te dice que va a fallecer y otro dice que va a sobrevivir, ahí el médico tendría que priorizar. Pero yo encuentro que desde el punto de vista ético, hay una delgada línea ahí de comportamiento no muy ético, ¿ya? Porque, como digo, o sea, puede ser utilizado mal si es que se le da una prioridad, ¿no es cierto?, a un cierto paciente que tenga, ¿no es cierto?, mayor probabilidad de fallecer. Pero por otro lado, se preocupan los médicos de casos, ¿no es cierto?, donde tengan ¿no es cierto?, mayor, cuando tengan mayor, ¿no es cierto?, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Dificultad a la hora de tener un caso, ¿ya? Pero tienes razón, o sea, esto tiene ciertas implicancias éticas que lo hacen un problema complicado. ¿Ok? Gracias. Sí, era como ¿qué es lo que pensaba de repente uno así? Es complejo. Sí. Sí, sí, es algo complejo. Claudio, Gracias. de nada, Sebastián. Gracias por la presentación, Héctor. Una consulta que tengo es con respecto a implementación o contactos con algún hospital que ustedes estén pensando en implementar, o solamente queda aquí en el paper. Teníamos ganas de trabajar con gente del Van Buren, pero todavía estamos haciendo de hecho, una de las coautoras, ¿no es cierto?, del trabajo, del primer trabajo, tiene contactos con hospitales regionales. Entonces, la idea justamente es trabajar en pos de un sistema de recomendación para que se clasificaran, ¿no es cierto?, todas los anamnesis en función, ¿no es cierto?, de su clase correspondiente. Entonces tenemos ganas justamente de que se agregue eso o sea, de poder trabajar con ellos. Y que obviamente salga del ámbito de investigación solamente. Pero esa es la idea, tratar de implementarlo y trabajar con eso. Y como te digo, ahora con Mimis 4 salió hace poco la base de datos. Es una base de datos súper potente porque permite hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Como desde predicción de estadía, predicción de muerte, predicción de enfermedades, medicación, recomendación de medicaciones, etcétera. O sea, tiene muchas posibilidades, lo cual la hace muy potente. Entonces, con eso, ¿no es cierto?, se puede aplicar, ¿no es cierto?, al ámbito más bien interno. Claro. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias, Claudio. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo un par también. Esto no lo hicieron, por ejemplo, con datos COVID, ¿no? No, Y no no. están los planes tampoco para ver... Creo que el Mimi 4 ahora viene justamente con datos COVID.
Entonces, y viene con radiografías, viene con mucha información adicional. Entonces, se podría hacer justamente con pacientes COVID para hacer, porque eso sería muy potente para ver justamente cuál es la probabilidad de sobrevivencia. Se podrá tomar, me imagino, alguna preocupación adicional, si es que la persona que sale, ¿no es cierto?, sale con mucha probabilidad de muerte. Entonces, pero se podría hacer. Ujú. Oye, y respecto a los clasificadores, ¿qué tan sensibles son al tamaño de los anamnesis? Me imagino que si tienes un anamnesis cortito. Sí, muy buena pregunta, Susana. Si mal no recuerdo, nosotros cortamos las anamnesis que eran muy cortitas, porque eso nos daban problemas. Ya nos quedamos con anamnesis, creo que sobre 10 caracteres. ¿Ya? Ya. Porque ahí había información, eso se me olvidó comentarlo. Pero son sensibles justamente a anamnesis, ¿no es cierto?, que son muy cortas, porque en realidad no traen mucha información. Ujú. Entonces, acá en este proceso, ¿no es cierto?, decimos un preprocesamiento de los datos, dejar anamnesis más bien largas. Porque nosotros creemos que eran, porque el médico no se preocupó mucho, o la anamnesis era simple en realidad, no sé, ahí tuvimos que tomar un criterio. El criterio fue sacar la anamnesis que fuera muy corta. Ok, muchas gracias, Héctor. ¿Habrá De alguna nada. otra pregunta? Si no es así, pues no te agradecemos nuevamente No, y muchas gracias a ustedes. a todo el mundo que vino y que participó en los seminarios y los esperamos en 2 semanas más. Ya. Que estén muy bien. Igual, chao, que estén Chao, Sebastián. Chao, Sebastián. Nos vemos. Chao, Susana. Chao, chao, que chicos. estén bien. Chao, Chao, doctor, que esté chao. Que estén bien. Chao, bien. chao. Nos vemos.